encabezamiento, más o menos que tiene que tener la siguiente información. Entonces vamos a colocar aquí, para que tengan una idea, ¿no? Ustedes no hay ni idea. Ya, proyecto, localización del proyecto. Listo, puede haber otras informaciones más, ¿no? A ver, muestra número A, ¿no? Puede haber, por decir, 80 muestras. Entonces el número 23 de 83, o 85, por lo menos, 3 así. Tiene que haber una sistematización de nomenclatura y, desde luego, hay que tratar siempre de ser muy ordenado. Cuando uno no es ordenado, entonces todo el trabajo que está realizando puede desarrollarlo, ¿no? Y incluso desde el inicio. Ya. Muy bien. Ahora vamos a la localización del proyecto. Esta localización del proyecto, por decir, aquí está en Oruro, en la ciudad de Oruro. Zona sur puede ser, ya, listo. Ya estamos en zona sur, Oruro. Ubicación, y la ubicación es donde tiene que estar calle tanto, número tanto, que ser más precisos. ¿Listo? Muy bien. Nosotros habíamos dicho que hay la vía seca, mecánico o el tamizado, habíamos dicho, ¿no? Entonces, con la cantidad que nosotros hemos dado idea con qué cantidad tenemos que hacer el ensayo, entonces hay que preparar esa muestra. Hemos dicho más o menos, para hacer ensayos de bandas de préstamo, tenemos que llevar unos 50 a 60 kilogramos. ¿Ya? Y de aquí tenemos que nosotros separar cuarteando. Cuarteadores, hemos dicho, en el laboratorio que nos hemos mostrado, hay más o menos, bueno, cuarteadores así, y desde luego aquí hay otros. Aquí, bueno, y aquí está. Y aquí al fondo están como unos recipientes. Al cuartear se echa aquí a la mitad de la bolsa. Nosotros no decimos este va a este lado, este va a otro lado, sino que la sangre termina por ahí. Pero tenemos ya la muestra en dos partes. Bueno, eso es el cuarteador. Pero también, si nosotros hacemos secar en una batea la muestra, de esa muestra tenemos que cuartear. O sea, siempre hacemos con una torta y después con barniz, cuarteamos, desechamos los lados opuestos, juntamos los lados y así disminuimos para tener una muestra, para tener la muestra necesaria para hacer el ensayo. O sea, no es así. Hago esto siempre, no es como hacer, digamos, el nuevo sopán, digamos, de la arena, listo ya. No pasa nada. Está muy bien. Aquí, ¿para qué habíamos hecho esto? ¿Para qué he hecho esto? Ya. Muy bien. ¿Cómo se hace el método de vía seca? Vía seca, mecánico se llama, o el tamizado. Así se llama este método.
se seca el horno, se cuartea, entonces se separa la muestra, la cantidad necesaria y se coloca a conjunto de tamices que hemos ya indicado, ¿no? Ya hemos indicado. Entonces, se tamiza en el tamizador durante un tiempo de 15 minutos. Claro, si se tamiza un poco más, está bien, ¿no? Y nosotros vamos a tener unas muestras aquí. Estas muestras son las que nosotros pesamos. Desde luego, más allá vamos a hacer unas tablas. Pero se hace lo mismo. En una sola vamos a hacer. Se hace 15 minutos y después de eso se pesan los pesos requeridos. Desde luego con la herramienta correspondiente, con toda la herramienta necesaria, y además nomás tiene que haber equipo también de laboratorio, ¿no? Para resguardar también la integridad física y salud de lo que está haciendo el laboratorio. Ahora, el vía húmeda. Humedad se llama también lavado. Vía húmeda lavado. ¿Para qué tipo de muestras generalmente vamos a indicar algunos elementos? Pero yo voy a indicar directamente. Cuando el suelo es fino, en un mortero, es que nosotros movemos el suelo. Cuando el suelo es fino, pero no se sabe cuándo está muy bien molido, no se sabe. Entonces hay cierta incertidumbre. Entonces, cuando los suelos son finos, dice ahí, por ejemplo, de 500 gramos, dice, ¿no? Pero yo puedo aconsejar hacer el método lavado para suelos finos. Los suelos finos tendrían que ser, todavía usted todavía no sabe, pero manejaremos hacerlas así, son suelos finos. Generalmente, cuando están humedecidos y cosas forman grumos, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que se hace con la molienda? La molienda se separa unas partículas de otras. Y generalmente los suelos finos se tienen que desprenderse de la superficie de los sólidos. ¿Cómo se desprende? Se desprende en realidad esto por rozamiento. Aquí no se machuca, sino por gravedad nomás se hace, entonces por fricción se cae en realidad todo el suelo fino que puede estar pegado a la superficie de los sólidos, ¿no? Esa partecita es lo que no podemos nosotros decir, esto ya está bien. Hay formas también, ¿no? Pero no siempre. Entonces, para estos casos, lo que se hace es, se puede separar unos 200 gramos, alrededor de unos 200 gramos, y si son varias muestras, entonces, varios pocillos. Entonces, humedecemos. Eso de humedecer con agua, en los laboratorios le llaman en realidad curar el suelo. ¿Ya? Entonces, esto ya está pesado, ¿no? Esto ya está pesado. Ya está pesado. Hay que cuidar. Entonces, lo que se hace es, se tiene que tener unos bañadores así, y también los tamices. Se indica en realidad que es el tamiz 200. El tamiz 200 es también un tamiz delicado. Para no dañar mucho, aquí podemos poner un tamiz 100 o tamiz 50. O 50.
Y estos suelos poco a poco colocamos aquí, poco a poco, y con la presión de aquí del agua, y desde luego podemos hacer uso también de brocha, espátula. Entonces con el agua va a pasar aquí como solución, ¿no? Agua y suelo. Muy bien. Ahora, algunas partículas se van a quedar aquí, no van a pasar. Entonces eso nosotros colocamos a un recipiente, ¿no? Ya no hay que perder nada porque ya hemos pesado. Ya. Listo. Entonces aquí hay agua. Ustedes saben que hay que hacer decantar para separar el agua del suelo. Además también se puede usar un sifoncito aquí, listo, y disminuimos el agua y ya podemos colocar al horno, pero no colocar directamente esto al horno, ¿no? Desde luego se puede, pero es incorrecto. Y también nosotros podemos aprovechar nuestra energía solar, pues. Desde luego uno ve la importancia de cómo cuidar la energía cuando uno paga de su bolsillo, ¿no? La energía. Generalmente nuestros hornos son eléctricos. Entonces consumen bastante energía, entonces no conviene. Desde luego hay que tratar de disponer siempre de tiempo. Entonces al sol, después de evacuar aquí el agua en un sifón, entonces podemos secar al sol. No va a secar completamente. Eso introducimos al horno. Entonces esto es un suelo que pasa, bueno, aquí vamos a poner el suelo que pasa el tamiz 200. Muy bien. Ese suelo que pasa el tamiz 200 nosotros podemos hacer podemos emplear para hacer el ensayo del hidrómetro. Aquí, el ensayo del hidrómetro. Para el ensayo del hidrómetro. Para eso tenemos que separar unos 50-60 gramos. Muy bien. Ahora, el material que ha sobrado aquí, nosotros colocamos aquí. Hacemos secar de nuevo. Y, de todos modos, de esto, colocamos de nuevo aquí a la serie de tamices. Entonces va a haber unos pesos que se van a quedar, ¿no? Entonces eso hay que registrar, ¿no? Vamos a hacer el cuadro. Eso es lo que vamos a hacer. Ya, muy bien, haremos el cuadro y después presentamos el cuadro. Muy bien. Algunas cositas más hay que hacer. Muy bien, hacemos nosotros el cuadro. Desde luego por orden, aquí podemos poner unas filas. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Hasta ahí. Y después aquí el número de tamiz. Número de tamiz. Bueno, si el suelo es fino no pasa, entonces ponemos 4, 10, 20, 40. Puede ser más consciente. 200 y aquí pasa. Muy bien. Aquí con mayúscula, P
peso retenido, eso lo anotense. Peso retenido. Estamos trabajando por decir en gramos. Entonces, peso retenido 1, peso retenido 2, peso retenido 3, peso retenido 4. Bueno, aquí con la parte no hace falta. Peso retenido 6. Y aquí también vamos a tener una suma. Desde luego, en este formato que hemos indicado, tiene que haber en alguna parte un peso del suelo con el cual estamos haciendo el ensayo. Tiene que haber como tal. Bien, entonces estamos pesando estos pesos retenidos en cada tamiz, estamos nosotros pesando. ¿Cómo pesamos? En realidad del tamiz sacamos a unos platillos. Nosotros tratamos de usar 2 platillos. Cuando tenemos todo el conjunto de tamices con sus suelos ya tamizados, entonces podemos llevar cerca de la balanza y de ahí nosotros siempre podemos agitar algo. Si se agita, entonces el que pasa va a pasar sobre otro tamiz. Aquí colocamos, estos ya son detalles, ¿no? Que no vale la pena terminarlos. Aquí el tamiz colocamos y tratamos de sacudir. Lo que pasa aquí, entonces al otro tamiz que de más abajo lo colocamos. Y desde luego volteamos esto, entonces vamos a tener aquí el suelo y vamos a pesar. Además, este platillo hay que tratar de no cambiar cada vez, sino el que va a la balanza tiene que ser uno solo, para no incurrir en errores. ¿Ya? Entonces, podemos testar directamente y nosotros podemos pesar directamente esto, si está el peso del tamiz. Ya, muy bien. Nosotros tenemos que sumar esto. La suma tiene que dar el peso con el cual, digamos, hemos empezado la muestra. Pero por ahí no ha dado esto, la suma de pesos sólidos es, digamos, diferente al peso SI con el cual hemos empezado. Entonces hablamos de soles. Hablamos de soles. Tiene que tomar en cuenta este detalle, ¿no? Al primero que no tome en cuenta eso, entonces ya le anulamos todo. Porque nosotros no, aquí ¿qué estamos haciendo? Registramos, sumamos, dividimos, pues, y además sumar, dividir y cosas hacen ustedes a curso, no ve con la maquinita, no ve. Entonces, si no hacen esta corrección, entonces nosotros anulamos todo, ¿no? Muy bien, puede haber errores. Errores por defecto y por exceso. ¿Qué quiere decir por defecto? Quiere decir que al peso con el cual hemos empezado, si es por defecto, quiere decir que le falta peso. Y por exceso quiere decir que por redondeo o mala nota a veces también puede ser que se haya pasado el peso. Entonces hay que llegar al peso con el cual nosotros hemos hecho. Los errores pueden ser más o menos, bueno, aquí los errores, ¿no? Más o menos 3% dice. Eso dice el manual variable de cálculo. Más o menos el 2% dice
Brajadas o Brajadas, parece que sí, pero no. El manual de laboratorio de suelo dice, pero nosotros decimos más o menos 1%. Si estamos dentro del rango, de estos rangos, ¿por qué digamos el 3%? Antes la precisión de herramienta o equipo que se manejaba no era pues tan precisa como ahora todo es electrónico, ¿no? Entonces por esa razón, uno. Después los laboratorios pueden estar instalados en el campamento y si la obra de ingeniería civil es grande, tiene que haber nomás un buen laboratorio de campo, con buena instalación, entonces tiene que tener nomás todas las comodidades. Entonces, la presión con que tiene que trabajarse tiene que ser dentro de este rango. Ya, muy bien. Por decir, aquí, ya, lo que van a va a haber un exceso del peso del suelo y dividimos entre eso. Esto tiene que ser menor o igual al error, admisible. Y después de eso nosotros podemos corregir. ¿Cómo se corrige? Si es por exceso, quiere decir que está en demasía, entonces, anótense, al mayor de las cifras registradas aquí, si es por exceso, al mayor se les resta. Si es por defecto, a la mayor cantidad también se le suma. Y después la suma tiene que nomás coincidir con el peso que se ha iniciado. Desde luego, como es 2%, fracción incluso puede ser, ¿no? Calculando no va a significar mucho, ¿no? Pero hay que corregir. Eso no quiere decir no le afecta mucho, así como la leche. No. Ese detalle que les he explicado tienen que hacer. Muy bien. Después de eso, entonces aquí vamos a tener con minúscula porcentaje retenido acumulado. O sea, cada tamiz. Entonces nosotros sumamos este peso retenido 1, después peso retenido 1 más, o 2 más y más, peso retenido 1. Aquí peso retenido 3 más, peso retenido 2 más, peso retenido 1. Y así sucesivamente, y desde luego va a haber aquí el peso, sí, aquí no todavía no es porcentaje, sino peso retenido acumulado, con mayúscula todavía. Entonces aquí el peso retenido acumulado tiene que ser ya igual pues al peso con el cual hemos trabajado. Muy bien. Ahora aquí vamos a poner el porcentaje retenido acumulado. ¿Cómo se hace? En otras palabras, P retenido I se divide entre el peso SI. Se multiplica por 100. Entonces, esto es el porcentaje retenido acumulado. ¿Ya? Bueno, inicial, tal vez esto podemos poner y 0 podemos poner aquí. ¿Ya? Si no haber confusión. Por un lado. Entonces, aquí vamos a tener el porcentaje retenido acumulado 1. El porcentaje retenido acumulado 2. Y así sucesivamente vamos a tener el porcentaje
porcentaje retenido en 6 y aquí tiene que ser, como es porcentaje, tiene que ser 5. Muy bien, aquí colocamos porcentaje que pasa. El porcentaje que pasa. Esto es el porcentaje retenido acumulado. O sea, el material que se ha quedado arriba, ¿no? En los tamices. ¿Cuál es lo que ha pasado? Ha pasado en realidad el resto. Claro, como es aquí de tamiz en tamiz, entonces lo que hay que hacer es, el porcentaje que pasa tiene que ser del 100, nosotros tenemos que restar el porcentaje retenido acumulado y, ¿listo? Y esto también y. ¿Listo? Entonces esto es el porcentaje que pasa 1, porcentaje que pasa 2 y así. Porcentaje retenido o que pasa, porcentaje que pasa. Bueno, aquí 6 y aquí 0. Así nomás se hace. Muy bien. Ya hemos hecho ahora. Eso van a ser muy reventado. Muy bien. Ahora vamos a hacer un gráfico. Ya. Aquí mismo podemos hacer el gráfico. Nosotros hasta aquí hemos hecho todavía hasta el tamiz 200 nomás todavía el tamizado, la granulometría. Desde luego, si el suelo es granular, se puede dividir, podemos tener un peso del suelo, 1. Con una parte hacemos prima, con una parte hacemos todo lo grueso. Aquí falta todavía tamices, ¿no ve? Aquí falta tamices, puede ser 3/8, media, 1 pulgada, incluso aquí 3/4, 1,5. Bueno, esa cosa, esos tamices, ¿de dónde sacaríamos idea? Les hemos dado una tableta 1241, parece, de la ACTM. Entonces, de acuerdo a esos tamices, hay que poner aquí sí, tamices, digamos, o sea, suelos granular. Entonces, en 2 partes hacemos con 2 pesos, pero después hay que hacer una corrección. Esa corrección, cuando vamos a estar haciendo el hidrómetro, vamos a indicar cómo se hace la corrección. Ya, muy bien. Entonces aquí, y vamos a suponer ya que nosotros vamos a tener ya, aquí se coloca el porcentaje que pasa, ¿ya? Y aquí se coloca el logaritmo del diámetro. Muy bien. En ayudante tiene que hacer también, representar en realidad también la escala logarítmica, ¿no? Siempre es bueno hacer a veces así manualmente. Después el que maneja Excel, con Excel al tamaño que quiere puede hacer la escala logarítmica. Muy bien. Ahora, la curva granulométrica. Por decir así, va a ser esa la curva. Pero nosotros estamos haciendo aquí hasta el tamiz, aquí, hasta el tamiz 200. El tamiz 200 tiene una abertura
de 0,075 milímetros. ¿Ya? Después del tamiz 200 está los limos, después las arcillas y después están los coloides. O sea, un material más fino. Nosotros, repito, de nuevo, estamos haciendo hasta aquí el ensayo. La norma dice lo siguiente: cuando el porcentaje que pasa el tamiz 200 es mayor 10 o 12%, dice, ¿no? Necesariamente hay que hacer el ensayo del higrómetro, dice. ¿Han anotado? Cuando el porcentaje que pasa el tamiz 200 es mayor a 10-12%, dice, no, claro, alguien siempre más inteligente, pues, mejor yo promedio, dice, no, eso indica la norma, ¿no? Yo puedo tomarlo 10 o 12, ¿no? Ya, tengo que hacer el ensayo del higrómetro. Muy bien. Algunas cositas antes de saltarme, voy a indicarles. Les he indicado, hay dos métodos en munición, ¿no? La vía seca o la vía húmeda. La vía húmeda, yo he dicho en realidad que es muy aconsejable hacer para suelos finos, porque no se sabe cuándo está muy bien molido, ¿no? Por esa duda, por lo menos yo hago eso. Hago secar, separo la muestra y listo. Si son varios también, cubro el suelo y al día siguiente es que hago el procedimiento del lavado. Pero ya tengo que tener material. Entonces, de esa forma, pero aquí la norma dice también, o los manuales dicen cuándo debemos hacer ensayos de lavado. Según el manual Joseph E. Boles, dice, ¿no? Según el manual Joseph E. Boles, aquí es con D, a ver, sí. Este Joseph Boles tiene libros de estructuras metálicas, tiene cimentaciones, tiene suelos, ¿ya? Muy bien. Dice, entonces, el método más confiable y reproducible, mejor que el método mecánico de un suelo de grano fino, con 4 o 5% más fino que el tamiz número 200. Bueno, ¿eso qué es lo que hay que hacer? Primero voy a hacer mi ensayito con tamiz número 200. No, ojo, no vas a tener que hacer, pues, ¿no? Si quiere hacer el ensayo y después. ¿Cómo? Bueno, es el método aconsejable también en este caso, el método de lavado, ¿ya? Punto y coma. Una muestra secada al horno, molida, pesada, remojada 24 horas, lavada por porciones, con presión de agua, lo que hemos indicado, ¿no? Y con una pileta, cosas así. Hay que lavarse, ¿no?
lavado por porciones con presión de agua, tomando como base el tamiz número 200. Es recibir el suelo y agua en un bañador. Bueno, esto ya estamos repitiendo. Coma. La solución suelo-agua se debe hacer decantar y desalojar el agua clara. El agua clara tiene que ser con un sifón. Coma. La fracción de suelo que es retenida en el tamiz 200 y la que pasó se hace secar. Coma. La muestra retenida se tamiza a través de la serie de tamices correspondientes. Lo que hemos dicho, ¿no ve? Se recibe ahí, se hace secar y se vuelve a tamizar. Después se vuelve a pesar de nuevo. No hay 100% lavado nomás sin meterse con el tamizado o mecánico, no hay, ¿no? Sino es como combinación. Ya, muy bien. La fracción de suelo que es retenido también número 200 y la que pasó se hace secar, ¿no? Claro, se hace secar, uno para lo tamizado y el otro para separar y hacer el ensayo de hidrómetro. Punto aparte, otras sugestiones. El método de lavado se puede aplicar cuando al menos del 10 al 15%, cuando al menos del 15 al 10% pasa el tamiz número 10. No es deseable el lavado. Bueno, otras sugestiones para aplicar el método de lavado son 2 puntos. Cuando al menos del 10 a 15% pasa el tamiz número 10, no es deseable el lavado. Eso es la conclusión en realidad ahí. No es deseable cuando solamente ese porcentaje pasa el tamiz número 10. Es aconsejable aplicar el método de lavado cuando pasa a través del tamiz número 100 de 5 a 10%. Entre paréntesis pones indiferente, ponga mejor. ¿Se puede hacer el lavado o no hacerse el lavado? Ya, indiferente. Cuando al tamiz 100 el suelo pasa solamente de 5 a 10%. Muy bien, y lo que yo he dicho es que cuando el suelo es fino, por lo que he explicado, es mejor aplicar el método de lavado. Así no nos pasamos el trabajo de hacer la molienda y estar con la incertidumbre de que va bien o mal, sino por método de lavado se hace el suelo fino. Eso es lo que se recomendaba a nosotros. Muy bien. Muy bien. Pero ahora hay otra parte que tenemos que hacer. No sé si aquí está con su segunda parte. Claro, la continuación sería en realidad hacer el ensayo de electrones, pero podemos hacer lo siguiente. Muy bien.
tenemos que completar siempre la curva granulométrica. Si es necesario hacer el ensayo del hidrómetro, tenemos que hacerlo. Entonces tenemos esta curva. Esta curva, muy bien. Todas las profesiones en realidad, donde se grafican, o sea, se hace uso de las matemáticas, se tiene que analizar las curvas, las ecuaciones también. Pregunten a cualquier otro señor que maneja gráficos. ¿Para qué sirven los gráficos? Sirve para analizar, ¿no? Entonces nosotros también nuestras curvas tenemos que analizar. Para empezar, decir, por ejemplo, que la curva representa un suelo que está bien granada, bien granada. ¿Qué vamos a entender por bien granada? Que el suelo tiene todas las, más o menos en las mismas proporciones en peso, todos los diámetros de un diámetro a cierto diámetro. Y si no tiene eso, entonces va a presentar la curva ciertas particularidades. Entonces, el análisis de las curvas se hace con estos dos parámetros. ¿Dónde está? Ya. Muy bien. ¿Cómo se analizan estas curvas? Se analizan con estos parámetros. Por decir, coeficiente de uniformidad. Anoten eso. Coeficiente de uniformidad es igual a D sub 10 sobre el D sub 60. El coeficiente de concavidad, el D sub 30 al cuadrado sobre diámetro sub 10 por diámetro sub 60. Muy bien, estos parámetros en realidad nos indican cómo es la curva, si le falta o no le falta algunos diámetros de un diámetro a otro diámetro. ¿Ya? Pero vamos a indicar, primero vamos a explicar qué se entiende por D sub 10. ¿Ya? El D sub 10 es el diámetro que corresponde, anoten, es el diámetro que corresponde al diámetro más fino. Por un lado, entre paréntesis, también podemos decir que pasa, el diámetro que pasa. También este D sub 10 recibe el nombre de diámetro equivalente o efectivo. Ya, muy bien. Aquí, a partir de esta curva, aquí yo voy a decir, esto es 100%. Entonces quiero decir esto es 0. La mitad de 50%, aquí, voy a dividir 10, 20, 30, 40, aquí más arriba 60, 70, 80, 90%. Lo que yo enseño es que tienen que aplicar. Si aprenden otra cosa, tienen que estar seguros de que sí están manejando bien y no hacer por hacer. Porque se equivocan y después los resultados salen mal. Muy bien. ¿Qué se entiende por D sub 10? Bueno, primero va a ser una cosita más con otro color. Con verde. D sub 60, por decir. Aquí tengo D sub 60, D sub 60. En realidad,
es aquel diámetro más fino que pasa, en separados podemos decir 60%, quiere decir, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina? Pero a ese diámetro que pasa mayor a 60%, se determina de esta forma. Del 60 se traza una recta paralela a las abscisas. Se hace interceptar con la curva granulométrica, se baja, entonces aquí vamos a tener el D sub 60. Vamos a leer aquí el D sub 60. Ustedes saben leer escalas logarítmicas, ¿no ve? No dice logaritmo tanto, sino que directamente se lee nomás, ¿no ve? El logaritmo de tal diámetro está ahí colocado y su valor ya está indicado. Muy bien. El D sub 30. El D sub 30, claro, flechitas aquí anotaremos. D sub 30. En forma similar. Y aquí. D sub 30. Así obtenemos en realidad en la curva granulométrica estos diámetros, o sea, esta información. ¿Listo? Para calcular esto. Por un lado. Ahora, el D sub 10, también aquí hacemos esto y determinamos aquí D sub 10. ¿Listo? Muy bien. Les vamos a decir entre 2 y 3, cuando estos valores están entre 2 y 3, se dice que los suelos son uniformes. Con eso de suelos uniformes, ¿a qué estamos llamando nosotros? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al tamaño. O sea, no van a ser tamaños igualitos, ¿no? Pero van a tender a ese tamaño. ¿Ya? Y se dice, por ejemplo, que las arenas, por ejemplo, ¿cómo se limita? Las arenas de muchos arenales, por ejemplo, seguramente han ido, es un suelo uniforme y con su coeficiente de uniformidad, como se ve que está con 2. ¿Listo? Muy bien. Cuando está entre 1 y 3, más o menos el valor, el coeficiente de concavidad, quiere decir que el suelo más o menos está bien granado. O sea, concurren al suelo de un diámetro menor a un diámetro mayor, todos los diámetros intermedios en la misma proporción. Y si no, entonces va a tener unos valores diferentes. ¿Ya? Muy bien. Esto más 1, 3, así más o menos. Ya. Muy bien. ¿Qué yo puedo interpretar en la curva? Arriba, muy bien. Un suelo que se dice bien gradada, en estadística elevada, es la S es así, ¿no? S así, pero la S, no, estirada, más o menos la S así estirada al revés, es más o menos como una curva que está bien gradada, se dice, ¿ya? Como dice también los porcentajes acumulados. En estadística han llevado esas curvas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, cuando el suelo, acabamos de decir hace ratito, si el suelo es uniforme, nos estamos refiriendo en sí, estamos diciendo al tamaño. Entonces, el suelo va a tener, puede tener, por ejemplo, en cualquier parte de estos, no depende del diámetro. Entonces, así.
así va a tener la forma. O sea, aquí es el rango donde se mueve el tamaño del suelo. Entonces el suelo es uniforme. El suelo no siempre puede tener una uniformidad. También puede tener, dice, hasta dos uniformes. De aquí, por ejemplo, bueno, aquí o más aquí también puede ser. Así y así también. Entonces aquí hay doble uniformidad. A ver, por ahí, digamos, un suelo tiene 3 diámetros que concurren en su mayor parte, tal vez 3 de estos va a tener. O sea, cuando yo vea la curva así, este suelo es uniforme. Tengo que juzgar así, tengo que analizar así. Ya, muy bien. Por un lado, estos coeficientes de uniformidad y concavidad son parámetros que solamente se aplican para suelos no cohesivos. ¿Ya? Entre paréntesis podemos poner, no funcionan en suelos finos. ¿Listo? Es el concepto que hay que tener, ¿no? Por eso les estoy diciendo, ya nótense eso. De calcular sí se puede calcular, pero no va a ser, digamos, un parámetro, un buen indicador. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿qué más podemos hacer? Muy bien, desde luego, les hemos dado, ¿no ve? Hoy día tienen que devolverlo, ¿no ve? La hojita. Esto es, ¿no? Sí, esto es. Ya, a ver, dame la hojita de 1241. Esta, por ejemplo, 1241 dice, entonces es de la ACTM, son granulometrías que deben cumplir los suelos para la construcción de sus bases y bases. Nos está dando la especificación de la ACTM. Puede tener algo similar, pero no igual, la ABC. ¿Listo? No sé si ya está difundido, pues pueden conseguirse manuales de la ABC. Tienen que tratar de tener bibliografía, ¿ya? Pero esto les estamos diciendo que tienen que representar, ¿no? Cuando uno está trabajando con suelos, tiene que conocer todos estos detalles, ¿no? Y no hacerse agarrar de la cola, ¿no? Por eso nosotros estamos dando como información y tienen que hacer porque les hemos dicho. Muy bien, nosotros les decimos, a ver, ¿y usted ha aplicado la norma 1241? O les decimos, ¿no conoce? Claro, ahí se va a aventurar, ¿no? Audaz a veces, ¿no? Sin haber hecho. Sí, dice, ya, muy bien. ¿Y usted tiene idea cómo son esas curvas? Sí, dice, ya, muy bien, hágamelo con la curva E y la curva B. A ver, así en forma alzada, hágamelo. ¿Dónde está la ubicación de la curva B y dónde está la ubicación de la curva L? No me hace. ¿Me está tomando el pelo o qué? ¿Cree que es un sonso? ¿Por qué cree que yo le preguntaba? Claro, no le voy a decir ese rato, pero lo he dicho. A ustedes se les ha recomendado que hagan eso. Es decir, porque se hacen pescado de la cola, ¿no? Por eso tienen que hacer. Solamente haciendo uno puede hacer o puede conocer. ¿Listo? Por esa razón les hemos dado. Y con seguridad, bueno, había otra curva de la BPR antes, juntamente con esto sus curvas eran diferentes. De la ACTM también algo diferentes, pero después ahora ya está unificado. Pero en nuestro medio, el servicio de caminos, por lo menos cuando estaban asfaltando la carretera, el cruce Machaca-Marquita, dicen Aguanuni, yo he hecho estudios de suelos, ¿no? He hecho un laboratorio, y bueno, ¿no? Yo les he dicho muy bien, pues la granulometría, todos los ensayos, ¿no? Ya la granulometría, a ver si da o no da, si no representarán, ya, listo. Pero resulta que los patrones que me han dado ellos eran muchas curvas más abiertas. Y les pregunté,
a ellos, de dónde eran, posiblemente de la BPR, bien dicho, eran más abiertas. ¿Listo? Entonces hay, pero ahora generalmente ya todo se hace teme, ¿no? ¿Listo? Así va a ser. Ya. Esto ya hemos hecho. ¿Qué más vamos a hacer? Yo creo que a ver, depende, ¿no? A ver, podemos introducirnos. Verdad. Que la verdad que la impresión que yo tengo es parcial. Seguramente ya. Lo he completado ya, pues no hay ningún problema. Vamos a entrar entonces al ensayo del hidrómetro, que también sigue siendo granulometría. Muy bien, borramos. Bueno, podemos borrar esto. Desplazamos. Entonces, es necesario complementar el ensayo del hidrómetro cuando el suelo solo pasa mayor al 10 o 12% del tamiz 200. Sí o sí hay que complementar con el ensayo del hidrómetro. Si pasa menos, no es necesario hacer. ¿Listo? Si ustedes son laboratoristas, cosas, o indican a sus laboratoristas que hagan, tienen que saber ustedes. Y el otro también tiene que saberlo, ¿no? ¿Listo? Muy bien, entonces nosotros hacemos el ensayo del hidrómetro. Muy bien. El hidrómetro yo creo que sí. Hemos visto en el laboratorio, claro, no hemos visto con agua, sino que hay probetas de precipitación de 1000 cc. Generalmente nosotros hacemos esas probetas. Y alojamos dentro de esto, aquí hay agua. Entonces alojamos, por decir, aquí el hidrómetro. El hidrómetro se llama también densímetro, ¿no? Y están calibrados. Aquí tienen sus divisiones, ¿no? Hay dos tipos de hidrómetros. La escala D, que antes teníamos y ahora también seguimos teniendo, pero después se rompió uno de ellos. Bueno, uno que estaba usando el laboratorio rompió y se puso con otro hidrómetro, pero otra calibración, pero les vamos a enseñar también eso. Entonces, ¿qué hace en realidad? El hidrómetro está calibrado también a 20 grados centígrados. ¿Ya? Sí, está calibrado. Muy bien. Entonces, si estamos haciendo esa temperatura, con el hidrómetro, como dicen, densímetro, entonces, claro, densidades se registran, ¿no? Pero en vez de densidades registran en realidad los pesos específicos. ¿Ya? Esa temperatura. Entonces, a 20 grados centígrados está calibrado, el hidrómetro tendría que, si nosotros introducimos, desde luego a explicar el otro aquí, en la escala B, está graduando aquí 1000 gramos por litro, entonces el peso específico del agua. O en otras palabras, 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? Y desde luego, si no está en agua o el agua tiene algunas soluciones de sales, entonces va a estar más arriba. Entonces, cuando nosotros introducimos el hidrómetro a una solución
agua y suelo, el hidrómetro va a estar por arriba, una lectura arriba, tal vez aquí está hasta 1038 más o menos. Desde ahí va a empezar a caer. Y a medida que va pasando el tiempo, se va aclarando el agua, y desde luego quiere decir, si se está aclarando el agua, quiere decir que el suelo que estaba aquí disperso se está sedimentando. El agua se vuelve clara. Pero eso de que se vuelve el agua claro no quiere decir que las sales que están en solución también se va a precipitar, y agua pura, H2O va a aparecer. ¿No es así? ¿Listo? Entonces, desde entonces se dice en realidad también que el hidrómetro se hace un ensayo con agua potable, no se dice. Antes se decía que se hacía con agua destilada. Con agua destilada, ahora ya no. Con agua potable. Muy bien. Nosotros entonces vamos a decir aquí, está normado como esto, T87, 86, casi las mismas especificaciones, la Astro T88 y 93, y la ACTN de 421, 98, ACTN de 422. Muy bien. Como siempre ya estamos haciendo, vamos a indicar el equipo que vamos a hacer uso. El equipo. Necesitamos dos probetas de sedimentación. Sedimentación de 1000 centímetros cúbicos. Los dos hidrómetros vamos a explicar uno después de otro. Un hidrómetro le vamos a llamar 151H escala D, y está en el rango de 0,995 a 1,038. Indica esto gramos por litro. Y desde luego está calibrado para un suelo con granada específica de 265 y a una temperatura de 20 grados centígrados. Muy bien. Tenemos otro hidrómetro, escala 152H, y que le vamos a llamar escala A. La que más usamos es esta, la primera. Y mientras esto está desde -5 a +60. Pero dice aquí una especie de confusión, pero parece que no es así. También gramos por litro también registra, pero no es así. Y también está para un suelo con granada específica de 265 y también a una temperatura de 20 grados centígrados. Aparte de esto, nosotros usamos un dispersador. Un dispersador o mezclador.
de Berman, sí. Mira, muy bien. Ese mezclador de Berman es el mezclador que usan para preparar frascos en la cantina. Muy bien. De todos modos, nosotros vamos a encontrar también aquí unas dos sustancias, dos representantes de un grupo y el otro representante del otro grupo. Porque después hay un conjunto de sustancias que pueden usarse como defloculadores o dispersadores. Entonces aquí, defloculadores. Aquí lo que nos interesa es que esté lo más disperso posible. ¿Listo? Pero también otras circunstancias más bien nos pueden convenir también que las aguas, por ejemplo, en el tratamiento de turbiedad, más bien en vez de introducir defloculadores, más bien introducen floculadores. ¿Qué hacen los floculadores? En realidad hacen que las partículas con otras partículas se puedan unir y después por gravedad se alimenten. Y mientras a nosotros nos interesa en realidad que todas las partículas estén dispersos. Ya, muy bien. Aquí hay dos. El metafosfato de sodio. El metafosfato de sodio. Escribimos nomás su fórmula, porque a veces mi fórmula no se acuerda, ¿no? Su nombre comercial es carbón. Y produce una solución, ácida. Ya estoy pensando, vamos a ver si es solución ácida o básica. Otra sustancia, vamos a característica, ortosilicato de sodio. Ortosilicato de sodio. Desde el punto de vista de su nomenclatura, es una sal particular. Ortosilicato se dice con 3 moléculas de agua, pero esto es con 2, pero lo llaman el ortosilicato de sodio. Su nombre comercial es el vidrio líquido. El vidrio líquido. Y su solución básica, lo contrario de o alcalino. Necesitamos termómetro. Necesitamos, tenemos en el laboratorio como una reliquia, está guardada, no usamos. Bueno, hay que ser múltiples, ¿no? Entonces se puede fabricar, digamos, como se dice, térmicos, ¿no? Graduados para hacer calentar. Entonces, tenemos una reliquia, un recipiente así, forrado con cobre y para el tamaño que pueda alojar estas probetas de precipitación. Bueno, si esto estaría controlado, entonces con electricidad, con termostato, entonces 20 grados centígrados siempre podemos nosotros mantener y hacer el ensayo a 20 grados centígrados. Pero hay que hacer un constante mantenimiento de esto, ¿no? Ya, pero con una reliquia no dice que existe. Entonces se puede hacer los ensayos alojando en un recipiente así.
Esto es lo que les cuento. Bien. Desde luego, necesitamos horno. Necesitamos el tamiz número 200. Necesitamos mano de mortero. Un mortero, mano de mortero. Mano de mortero y mortero. Necesitamos un agitador manual. Agitador manual. Y después, bueno, accesorios colocados. Accesorios. Agitador mecánico, en realidad está hecho en forma así, como un alambre. Aquí tiene así, soldado, aquí tiene perforaciones. Nosotros no lo hemos hecho, ¿no? Uno, del agitador del barman. Bueno, ¿qué se hace? El agitador del barman. Bueno, voy a quitar esto. Muy bien. El agitador del barman, más o menos, uno se echa a perder, pero otro está funcionando muy bien. Entonces, más o menos es así. Aquí tiene su accesorio aquí para alojar. Aquí, así. Y aquí tiene un motor. Y aquí, esto agita, ¿no? Y esta altura, si se tiene, el agua debe ponerse nomás unos 2/3 de H. Y la solución con agua cuando se agita, también se agita durante un tiempo de 15 minutos. Una vez que se agita esos 15 minutos, se vacía a esta probeta que tiene que agarrar al principio, todavía no tiene agua, nada, entonces va acumulándose así, aquí. Y se usan unos instrumentos, peritas, por ejemplo, son como bombitas, ¿no? Las peritas, con eso se puede lavar esto y nada tiene que perderse ya. Entonces la cantidad con la cual se está haciendo el ensayo se toma en cuenta en el procesamiento de datos. Y una vez que hemos evacuado todo, se completa a los 1000 cc. A los 1000 cc. Pero en ese transcurso del tiempo, el suelo que estaba disperso ya se está sedimentando. Entonces, lo que la norma nos dice es que con este agitador nosotros introducimos y agitamos así manualmente un tiempo de unos 30 segundos, dice. O mayor, ¿no? Y después colocamos el hidrómetro y va a estar todavía arriba y vamos a leer las lecturas. Claro, esa técnica vamos a enseñarles. O sea, ese agitador sirve para eso. ¿Ya? Muy bien. Claro, con esta cosa que estamos haciendo siempre también ganamos tiempo. No es que no ganamos tiempo, no estamos haciendo nada, estamos con clases. No, ganamos tiempo. Muy bien. Este ensayo a veces se puede hacer de una forma muy depurada. Se los vamos a leer.
una parte. ¿Cómo se hace? Entonces, claro, nosotros lo hacemos de una forma simple, pero con carácter de investigación se hace más compleja, no es tan simple. Está. Vamos a ver esta partecita y terminamos esto y nos vamos, ¿no? Puede haber, digamos, un ensayo más minucioso, más complejo, no tan simple. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Y esto cabalmente también está en el manual de Joseph Poles, ¿ya? Dice en realidad lo siguiente. Existe un ensayo más depurado para hacer el ensayo de hidrógeno. Después de haber hecho dispersar, dice, ¿no? Para preparar la muestra, dice, no se separa unos 100 gramos de suelo como muestras. ¿Cómo? Se trata con 100 centímetros cúbicos de agua oxigenada. Con 100 centímetros cúbicos de agua oxigenada, estamos dictando, ¿no? Entre paréntesis ponen al agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, H2 y oxígeno 2, ¿no ven? Eso es el agua oxigenada. En solución de 6%, en solución del 6% hasta que no emane más burbujas de gas del suelo, dice. No sé, ustedes por curiosidad si han debido ser curar o han curado a alguien, agua oxigenada han aplicado, o no ve, desprende unas burbujitas de aire, ¿no ve? Se va, no sé. ¿Por qué dice que es eso? Es porque es la reacción de agua oxigenada con una materia orgánica. O sea, como nosotros nos estamos curando es materia orgánica, nuestra piel, nuestra carne, entonces hay desprendimiento. Entonces, si ocurre casi lo mismo del suelo, quiere decir que el suelo tenía material orgánico. Por esa razón está desprendiendo un vapor. Eso es. Hasta que deje de desprender burbujas, se debe aplicar ese agua oxigenada. Muy bien. A veces puede tomar, dice, varios días y requerir mayor cantidad de agua oxigenada. Luego se trata con 100 centímetros cúbicos de 0,2 normal, solución de biodivers en química, 0,2 normal de ácido clorhídrico, se emplea, dice eso, para remover todos los compuestos de calcio. Entre paréntesis colocamos, se emplea en realidad, dice, 17 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico concentrado por litro de agua. Y eso nos da una solución 0,2 normal. Bueno, cerramos paréntesis. Hasta que la solución produzca una reacción ácida. Después se toma 50 gramos del suelo tratado. Luego se toma 50 gramos del suelo tratado que se debe mezclar con 250 centímetros cúbicos de solución al cual se haya añadido 8 gramos de oxalato de sodio. Oxalato de sodio. Oxalato de sodio se escribe así. Y sodio 2, carbón 2, oxígeno 4, es oxalato de sodio. Fórmula química. Que produce una solución alcalina, dice. Al cual se haya añadido 8 gramos de oxalato de sodio, dice, ¿no? Por cada 1000 centímetros cúbicos
de solución. Entonces se tiene una solución suelo-agua para cargar a la máquina agitadora, o sea, dispersadora, ¿no? O sea, eso es para ilustrar simplemente y decir que también hay partes bastante complejas que no es tan fácil realizar. Para nosotros es un problema, ¿no? Conseguir un oxalato, ácido clorhídrico, aunque con un poco de desconocimiento podemos conseguir, tenemos carrera de química, de ahí se puede conseguir ácido y hacer los ácidos también. Pero para entender bien, porque siempre hay que tener base de química, ¿no?